Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia, vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Prevención de Enfermedades Laborales. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es coach de esencia profesional certificada por Coaching Hall International. Doctora Hilda, pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué dicha, qué alegría, qué emoción encontrarme con ustedes nuevamente en este espacio. Este espacio que ha sido creado especialmente para ustedes, con muchísimo cariño. Bienvenidos a toda esta comunidad maravillosa del servicio doméstico y todas las otras comunidades que se adhieren a esta comunidad. Un abrazo fuerte para todos y vamos a iniciar con algo muy especial que hemos preparado para ustedes. Esa capacitación muy chévere, prevención de la enfermedad laboral. Pero hoy lo vamos a hacer, no soy médica, soy ya muy pronto abogada. Entonces lo vamos a hacer desde un componente jurídico y con unos tips de prevención que me encantaría que tomaran nota de aquello que les llame mucho la atención. Y con esas preguntas que tengan, esas inquietudes, me las dejen en su chat, que al final los voy a leer. Envíenme sus saludos, cuéntenme desde dónde se conectan y al final hacemos un ratico de interacción. Bueno, quienes me conocen, quienes siempre me han acompañado en estas acciones educativas, saben que me encanta irlos conectando con una frase. La frase de hoy es la siguiente: nunca ha sido suerte, siempre has sido tú. Les pasa que en ocasiones los éxitos que vamos acumulando en el transcurso de nuestra vida, esos pequeños logros que vamos alcanzando, mucha gente dice, uy, pero es que tú tienes muchísima suerte, pero estoy convencida que no es la suerte. Es ese brillo especial que cada uno tenemos, es esa magia, es esa esencia que le ponemos a cada cosa que hacemos, es el amor con el que hacemos las cosas. Entonces, nunca ha sido suerte, siempre ha sido tu esencia. La suerte es una combinación entre la oportunidad y la preparación. Entonces, tenlo porque siempre has sido tú. Vamos hoy entonces a realizar esta actividad muy bonita, bastante especial. Voy a orientarlos desde el contexto legal de la enfermedad laboral y los mecanismos de prevención. Les decía hace un momento que no soy médica, soy del área de la salud desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, pero se los voy a hacer desde un ámbito jurídico, con mi formación como abogada. Entonces vamos a iniciar en 3 momentos muy chéveres. En la primera parte vamos a revisar toda la parte conceptual, el marco legal de la presunta enfermedad laboral. Hoy les voy a explicar por qué en un inicio hablamos de presunción. Voy a llevarlos por cuáles son esas enfermedades laborales que son más comunes en el sector que hoy nos convoca, en el sector doméstico. Y al final vamos a compartir algunos tips de prevención porque estas enfermedades laborales sí son prevenibles. Y este es un momento realmente que me encanta. Es el momento de sentirlos muy cerca y es este ratico en el que vamos a hacer la evaluación de sondeo. Darnos cuenta cómo llegan ustedes a este proceso y al final cómo se van. Es una manera como nosotros evaluamos y validamos la eficacia de la acción formativa.
Entonces, lo que va a pasar es que ustedes en pantalla van a ver, si están en sus dispositivos móviles, en sus computadores, 3 preguntas. Y la idea es que ustedes elijan la respuesta que creen que más se acerca a la realidad. No importa que estén equivocados. La idea es que durante el transcurso de esta formación las vamos a ir solventando. Quiero invitar a mi querido Wilmer para que me acompañe, Wilmercito. La idea es que yo formulo la pregunta y tú me ayudas a leer los resultados. ¿Estamos, Claro que sí, Wilmercito? doctora. Listo. Súper listos. Entonces vamos con toda. Primera pregunta, amigos. Una enfermedad laboral es un proceso que se configura de manera crónica. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A falso, un 43% de respuesta. B verdadero, un 57%. Esto va a estar muy chévere, por lo visto. Bueno, vamos amigos con la segunda pregunta. El decreto 676 de 2020 deroga al decreto 1475 de 1477 de 2014. Esto es A verdadero o B falso. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 61% de respuesta. B falso, un 39%. Esto va a estar muy divertido, Wilmercito. Tercera y última pregunta. Una forma de prevenir la EL, cuando ustedes vean esa palabra, EL es enfermedad laboral, es la sigla, es realizando pausas activas rutinarias. Esto es A, falso, o B, verdadero. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A falso, un 11% de respuesta. B verdadero, un 89%. A todos muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Muchísimas gracias a todos quienes se dieron el permiso de participar. Entonces, ojo, tomen atenta nota de palabras claves que les voy a ir dando. Cuando nosotros leamos un artículo de un decreto, de una ley, ojo con las palabras conectoras. Hay palabras que son vinculantes, hay palabras que nos dan obligatoriedad, hay otras palabras que nos conducen como a una recomendación. Entonces, aquí en este concepto les he señalado con otro color palabras que son claves para que vayamos entendiendo el concepto de enfermedad laboral. Enfermedad laboral lo encontramos definido en el artículo 4 de la ley 1562 de 2012. Ustedes recuerdan tal vez que antes de la ley 1562 hablábamos de enfermedad profesional y después de esta ley 1562 de 2012 empezamos a hablar de enfermedad laboral. ¿Cuál fue como esa esencia del cambio de la palabra profesional a laboral? La esencia básicamente es ser vinculantes, ser incluyentes, porque no podríamos hablar solamente que una enfermedad ocurriera en profesiones, en personas profesionales. Se amplía al concepto de cualquier labor, de cualquier actividad o en ese medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Por eso el concepto de profesional cambia a laboral por el tema de inclusión. Entonces, esto dice que enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Ojo, porque aquí empieza a connotarse un tema de a largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo, quiere decir que se va configurando de manera crónica, no aguda. Y esta es una de las diferencias que tenemos con el accidente de trabajo. Ustedes se acuerdan que el accidente de trabajo ocurre en un momento cierto y real, un suceso repentino. Cuando hablamos de accidente de trabajo es un proceso agudo, suceso repentino. Aquí se configura a lo largo del tiempo, proceso crónico. Y se da en esa exposición a un riesgo en el que nos hemos visto obligados a trabajar.
en esa actividad laboral, es inherente a la actividad laboral. Esa inherencia a la actividad laboral quiere decir que hay un vínculo causal, un nexo causal con el hecho que se suscita la actividad laboral que desarrollo y el daño que se causa. Ya les voy a contar cómo identifican ustedes ese nexo causal, porque ustedes van a encontrar todo el tiempo que para que se configure y se pueda determinar todo ese proceso de si es enfermedad laboral o enfermedad de origen común, siempre se va a revisar el nexo causal. Entonces, está relacionado con ese medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, un medio de trabajo, un medio laboral, un medio donde se ha desempeñado a lo largo del tiempo. En el sector doméstico, que es el sector que nos convoca en esta acción educativa, les traigo ejemplos de tipo de tareas que desarrollamos en este sector. Y ustedes me pueden decir si quieren en el chat, me ayudan a complementar qué otras tareas se les ocurre, de pronto que me faltan acá para poderles ayudar a complementar. Por ejemplo, labores de limpieza, labores de jardinería, cuidado de personas, pueden ser de niños, de adultos mayores, esas actividades que hacemos de lavado, de planchado, labores de conducción, entre otros. Aquí lo estamos llevando a una actividad laboral. Nosotros en nuestras casas podemos hacer estas actividades y de por sí las hacemos todo el tiempo, pero lo que hacemos en nuestro hogar no nos vincula con la empresa. Lo que pasa en mi casa es de origen común. Aquí lo estamos llevando al origen laboral. Cuando ustedes ven estas imágenes que les traigo y les tengo aquí en pantalla, ¿qué creen ustedes que hay en común? ¿Qué riesgo se presenta en común? ¿Cuáles son esas conductas de pronto que podemos desarrollar que nos pueden llevar a largo plazo en un proceso crónico a generarnos una enfermedad laboral, una presunta enfermedad laboral? ¿Qué se les ocurre? Vayan pensando, escríbanme en el chat y ahorita los voy leyendo. Cuando hablamos nosotros de enfermedad laboral, no podemos determinarla como que ya está calificada, que su origen ya es laboral. Por eso nosotros hablamos de presunción, presunta enfermedad laboral. Porque ¿quién es quien finalmente, qué autoridad es la que va a determinar si es enfermedad laboral o no? Va a ser una comisión laboral que se organiza desde la misma EPS, médico tratante y la EPS que me atiende en cualquier situación, en cualquier caso de salud, y después conduce y determina finalmente la ARL a través de su comisión laboral. Por eso nosotros, personas comunes, nosotros hablamos de presunción. Ellos son los que finalmente van a determinar el origen. Los factores de riesgo que son más frecuentes, y en esas fotos, si ustedes están muy atentos, se podrán dar cuenta que hay algo en común. Se dieron cuenta el tema de las posturas, generalmente en actividades de pronto de limpieza, de jardinería, de pronto de conducción de vehículos, de cuidado de adultos, vamos a estar siempre enfocados a un tema postural. En ocasiones las posturas son forzadas, podemos tener movimientos repetitivos o también cuando hacemos actividades de limpieza podríamos estar expuestos a productos químicos utilizados, por ejemplo, para la desinfección, para el lavado. Esos productos que pueden entrar en contacto con mi piel o de pronto con mis vías respiratorias me pueden generar dermatitis y alergias. Esto solamente a manera de ejemplo, porque puede ser lo más común que se nos presente en nuestro sector doméstico. Puede ser también posible que otro tipo de enfermedades laborales se puedan connotar. Sin embargo, estas son las más comunes. ¿Qué nos puede empezar a generar esas posturas forzadas, esos movimientos repetitivos, entre otros? Dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de hombro, de brazo, trastornos musculoesqueléticos, que si nosotros no lo prevenimos, si nosotros no trabajamos en el antes, en la prevención, sí se puede empezar a degenerar, o sea, puede ser un proceso degenerativo. Mi cuerpo empieza a ser afectado por esas situaciones, por esas posturas forzadas, por esos movimientos repetitivos y mi cuerpo empieza a tener un proceso de desgaste. Y como la presunta enfermedad laboral se connota a lo largo del tiempo, después de cierto tiempo y después de ciertos años es que se empieza a ver el resultado de la misma.
Obviamente aquí también podríamos tener temas de disminución de la capacidad auditiva, si mi trabajo me implicó exponerme a altos niveles de ruido. Pero también quiero darles una gran noticia, todo esto es prevenible. El empleador debe darnos los mecanismos preventivos y debe proveernos garantías de ambientes de trabajo sanos y seguros. Pero yo como trabajador estoy en la obligación de ser el primero que procuro el cuidado integral de mi salud. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto para revisar cómo esto sí se puede prevenir. Es muy triste ver cómo si nosotros vamos a realizar una actividad laboral, si nosotros trabajamos, es para mejorar nuestra calidad de vida. Todos queremos siempre lo mejor. Soñamos con comprarnos esa casa propia, soñamos con darles el mejor futuro a nuestros hijos, mandarlos al mejor colegio, a la mejor universidad, tenemos ese pensamiento de que queremos llegar de pronto a nuestro estado de pronto de nuestra pensión, pero en las mejores condiciones posibles. Pero amigos, esto dependerá de lo que estamos haciendo ahora mismo, de lo que estamos sembrando ya en este instante. No esperemos a que el cuerpo nos esté diciendo y nos esté enviando señales ya de que estamos enfermos para actuar. El cuerpo nos habla todo el tiempo. Entonces, trabajar en él de manera preventiva nos va a ayudar a prevenir esa enfermedad laboral. ¿Qué hace el gobierno nacional con todo este proceso y cómo determina el tema de la enfermedad laboral? El gobierno nacional determina a través de unas tablas, ahorita les voy a contar el tema de las tablas de las enfermedades laborales, determinan cuáles son las enfermedades que se consideran en Colombia como laborales. Sin embargo, si alguna enfermedad no se connota, si no está estructurada en esa tabla, no quiere decir que no se pueda configurar como tal. En tales casos, si no figura así literalmente en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgos ocupacionales a los que nos vimos abocados a trabajar, será reconocida como tal, como enfermedad laboral, de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes. Se dan cuenta que por aquí aparece nuevamente la palabra causalidad, entonces debe haber un nexo causal, el trabajo que yo realizaba, el factor de riesgo y la consecuencia, el daño que se está generando. Porque también puede ser que yo vengo en una situación de mi cuerpo ya con una preexistencia médica, pero no necesariamente esa preexistencia médica. Eso que a mí me pasa en mi organismo quiere decir que haya sido producida por el trabajo que yo desarrollaba. Por eso es tan importante mantener como todo ese proceso claro de esa relación causal. Ya vamos a mirar un poquito sobre esto. Amigos, hay una confusión y a mí me consultan mucho de esto, sobre si fue derogado o no el decreto 1477 de 2014, que es el que nos determina la tabla de enfermedades laborales. Este decreto del 1477 de 2014, esto es de agosto 5 del año que les menciono, 2014. Este no ha sido derogado, ojo con esto, porque muchas personas dicen, este fue derogado por el decreto 676 de 2020. No ha sido derogado, lo que ha pasado es que fue modificado. Cada vez que ustedes vayan al internet, a la red, a buscar una normativa, revisen que sea de una fuente confiable y revisen siempre por acá donde dice vigencias. Aquí les traigo un ejemplo para que ustedes puedan tener información cierta, veraz, verificable y actualizada. Ustedes le dan aquí, pican donde dice vigencia y se dan cuenta que aquí dice que fue modificado por el decreto 676 de 2020. ¿Qué fue lo que se modificó? Que se incluyó una normativa o se incluyó el COVID-19 como presunta enfermedad laboral, como enfermedad laboral para ciertas condiciones, para ciertas labores, para ciertas actividades. Entonces ya les voy a hablar de esto. Entonces recuerden, en la pregunta que les hice de sondeos de si el decreto 1477 de 2014 fue derogado por el decreto 676, la respuesta es no, es falso, porque lo que fue modificado. Modificado es diferente a derogado. Derogado es que ya fue reemplazado totalmente. No. Entonces, la modificación es que puede ser a un artículo.
¿Qué es eso del nexo causal? Recuerdan que en el concepto estamos hablando de relación de causalidad. Entonces, jurídicamente les voy a contar qué es ese nexo causal. El nexo causal se debe entender como un vínculo, ¿sí? Es como un vínculo que se causa entre una conducta o unos hechos y el daño causado. ¿Cuál sería aquí nuestro vínculo objetivo para determinar o que la comisión laboral de la EPS o de la ARL determine si está relacionada la enfermedad de la persona con su trabajo? Pues lo va a determinar la labor que desarrolló, el tiempo de exposición, las condiciones en que lo desarrolló y todo lo que esto generó, el daño y el impacto generado, ¿sí? Entonces, no soy médica, sin embargo, como les digo, se los estoy hablando desde una parte jurídica. Si de pronto aquí en sala tenemos a un médico que me ayude en el chat a escribir y a complementar lo que considere necesario, yo al final los leo. En este proceso, ese vínculo causal será indispensable para determinar si hubo una causa directa, necesaria y determinante del daño que se causa. Hay personas de pronto que vienen con un proceso, digamos, degenerativo del tema de su hombro, pero el trabajo que desarrolló le complicó más la situación. Entonces, lo que siempre se va a buscar es si en qué momento se configuró, en momento entre comillas, porque es que no va a haber una fecha cierta y tan específica para saber cuándo se empieza a configurar la enfermedad laboral, pero más o menos aproximadamente desde qué tiempo empieza la persona a desarrollar sus tareas, desde qué momento empieza a presentar cierta sintomatología y todo esto va a ser consignado en la historia clínica. Por eso, amigos, la historia clínica será un documento probatorio clave para determinar este proceso. En el artículo 3 del decreto 1477-2014 que les vengo mencionando, nos habla de la misma relación de causalidad. Les acabé de dar un concepto o una aproximación desde un tema jurídico. Aquí se los voy a contar desde lo que nos dice este decreto, el artículo 3 del decreto 1477. Nos habla que es una presencia, debe haber una presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo. Factor de riesgo. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo? Por ejemplo, exposición a unas sustancias químicas, detergentes, limpiadores que me generaron una dermatitis terrible, en el cual estuvo expuesto el trabajador de acuerdo a las condiciones del mismo trabajo. Pero aquí las condiciones son modo, tiempo y lugar. Por esto va a ser determinante saber cuándo inició como esa relación de trabajo, esa actividad desarrollada, en qué condiciones se generó y dónde se suscitó, dónde se generó, dónde se presentó. En estas condiciones de modo, por ejemplo, se va a revisar todo el proceso preventivo que desarrolló la empresa, por ejemplo, programas de vigilancia epidemiológica, exámenes médicos ocupacionales, etcétera. Pero recordemos algo, amigos, esto no va a ser solamente una responsabilidad del empleador. El empleador sí debe proveernos las garantías que les decía hace un momento de ambientes de trabajo sanos, seguros, jerarquía del riesgo, o sea, los controles operacionales necesarios, eliminación, sustitución del riesgo. Si no se puede eliminar o sustituir la situación, se controla administrativamente a través de exámenes médicos ocupacionales, de programas de vigilancia epidemiológica, al final del suministro y entrega de elementos de protección personal adecuados, correctos. Pero yo como trabajador también tengo la obligación de cumplir esas normativas, de cumplir esos parámetros. Miren, en ocasiones cuando yo visito empresas, yo hago evaluaciones y auditorías de cumplimiento legal. Observo que las empresas hacen un esfuerzo importante desde el mismo sistema de gestión y, por ejemplo, organizan todo un proceso de pausas activas, muy juiciosos, muy organizados, muy enfocados al peligro y al riesgo en el que nos estamos exponiendo. Pero a veces somos nosotros mismos, los trabajadores, los que no queremos participar. A veces también somos nosotros quienes puede ser, es que no tengo tiempo, es que ¿para qué eso? No, qué pereza. No, amigos, esto sí nos va a ayudar a empezar a trabajar para nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Es decir, que las pausas activas, un modelo bien organizado de pausas de descanso, de pausas activas,
bien enfocados, bien fundamentados, enfocado al peligro y al riesgo y a la exposición que yo tengo, seguramente me va a ayudar a disminuir esa posibilidad de la enfermedad laboral. Entonces, condiciones de tiempo, modo y lugar se van a determinar. ¿Qué también se va a determinar? ¿O qué va a revisar, por ejemplo, una comisión laboral en el momento de determinar si es una enfermedad laboral o es una enfermedad de origen común? La presencia del diagnóstico, o sea, el diagnóstico que debe estar relacionado con ese factor de riesgo. Esta situación no es que yo diga, no, esto ya es una enfermedad laboral, yo debo pasar por un proceso médico, por un proceso de valoración, por un proceso de pruebas complementarias. Ya les voy a contar cómo es ese proceso específicamente, para tal caso, cómo lo va a determinar la entidad competente para ello. En esa relación de causalidad nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es ese factor de riesgo? ¿A qué me expuse? Me expuse a agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos o agentes psicosociales. Aquí les tengo solamente unos ejemplos con estos esquemas, con estos gráficos, para que empecemos como a hacer una asociación en nuestra mente de cuál puede ser esto. Agentes químicos, por ejemplo, mi exposición ha sido a sustancias químicas y mi daño causado ha sido inherente a esa exposición, o el tema, por ejemplo, los agentes físicos, por ejemplo, esa máquina, aquí les pongo un ejemplo, esa hidrolavadora que tuve que utilizar tanto tiempo, será lo que me está causando esta disminución de mi capacidad auditiva. Obviamente para todo esto habrán controles operacionales, controles preventivos. Agentes biológicos. En los agentes biológicos, ¿a qué me expuse? Virus, hongos, bacterias, riquecias. Ahorita con toda esta locura del COVID-19, uno de los cambios que se generaron y que se acondicionaron y se sumaron a la tabla de riesgos laborales es la exposición a todo lo que puede generar el virus del COVID-19 para ciertas personas, para ciertos cargos, para ciertos agentes. Ya les voy a contar. El agente psicosocial, que es súper importante, miren, uno no cree, pero esa gestión de la organización, ese modo y ese desarrollo del trabajo, esos turnos extensos, eso que la persona a veces no tiene ni tiempo para descansar, que casi no puede dormir, que puede generar un estrés ocupacional, un estrés que puede llevar a la persona hasta una depresión. Esto solamente a manera de ejemplo porque es que esa tabla de riesgos de enfermedades laborales es muy extensa. Aquí solamente se los estoy trayendo en virtud del sector económico al que hoy nos convoca. Por ejemplo, de presuntas enfermedades laborales que finalmente la entidad competente lo va a determinar, lumbalgias podrían ser. Entonces vayan mirando las imágenes que les traigo y vayan imaginando qué más podría generarse frente a estos daños. Por estas posturas inadecuadas, por estos movimientos repetitivos, de pronto por el levantamiento de cargas que realicé de manera incorrecta e inadecuada, me puedo generar daños a mi columna. Por ejemplo, trastornos de discos intervertebrales y lumbares. Por ejemplo, las lesiones de los hombros. Y algo que es muy común, amigos, muy, muy común, el famoso síndrome del túnel carpiano. Y no solamente pensémoslo en actividades de desarrollo de una actividad en servicio doméstico, pensémoslo también en las personas del área administrativa que procuran que la empresa funcione correctamente. Cuando digitamos todo el día sin hacer pausas de descanso, sin hacer las pausas a nuestras manitas, sin darles un respiro a las manos, y eso se connota durante muchos años, mucho tiempo. Si mi puesto de trabajo no es adecuado, si yo no me hago chequeos médicos preventivos, entonces lo que puede pasar es que es el nervio mediano que pasa por acá en esta cavidad, los médicos o el personal de la salud sabe más que yo en este sentido, solamente se los quiero dar como a manera de ejemplo. El nervio mediano sufre una compresión y esta compresión que se genera a nivel de la muñeca se incrusta a nivel de la muñeca precisamente y va generando un entumecimiento y profundo dolor. Ustedes se imaginan, amigos, con este síndrome del túnel carpiano que muchas personas se han tenido que ver
expuestas a una cirugía de mano para solucionar esta situación, y su manita no queda igual, su manita no vuelve a ser la misma que antes cuando estaba sana. Entonces, miren cómo si este sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo nos ayuda a que estas situaciones no se generen. A veces a quienes trabajamos en este proceso nos ven como, uy, tan cansones, como molestan, ya llegó el policía, ay, otra vez usted, pero no se trata de esto. Véannos como realmente un apoyo para que su vida futura, cuando ese momento en que llegue el momento del disfrute, del retiro de su trabajo, lo pueda hacer de la mejor manera posible. Recuerdan que hace un ratico les contaba del famoso decreto 676 del 19 de mayo de 2020, cuando estábamos en pleno ojo del huracán, en plena pandemia. Como se empezaron a presentar y se empezó a generar pues todo este proceso del contagio del COVID-19 en personal del área de la salud, en personal que tenía una exposición directa al riesgo. Entonces, lo que hizo el gobierno nacional con la representación del Ministerio de Trabajo, lo que hizo fue incluir el COVID-19 como una presunta enfermedad laboral. Entonces, aquí dice claramente, por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones. Es decir, que este decreto no nos está derogando el 1477, nos lo está modificando, o sea, nos está incluyendo una nueva enfermedad. Entonces esto quedó para que ustedes le echen ojito y si quieren la lean posteriormente, quedó incluido en la sección 2, donde dice grupo de enfermedades para determinar el diagnóstico médico, está en la parte A, enfermedades laborales directas. Entonces la ubicaron en el número 5, aquí en la quinta. Dice COVID-19, virus identificado o virus no identificado. Entonces aquí quedó ya incluida. ¿Para qué tipo de personas o para qué tipo de actores o para qué tipo de actividades? Entonces quedó claramente definido, dice, los trabajadores del sector salud, incluyendo, ojo porque aquí hay una palabra clave, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. Es decir, que aquí hay un nexo causal, debe existir una relación de causalidad para que esta enfermedad laboral por el COVID-19 tenga esa relación directa, digamos, personal de aseo vinculado a un área hospitalaria. ¿Sí? Debe haber una relación directa con la exposición, el daño causado y la tarea realizada. Hay unas características claves, hay unas características principales de las enfermedades laborales que es importante que ustedes tengan pendiente. Y ya saben que me pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, sus saluditos en el chat y en un ratico voy a dejarles un espacio para leerlos. Generalmente me dejan muchas preguntas, pero a veces el tiempo no nos da para contestarlas todas como quisiéramos. Hoy voy a intentar dejarles más tiempito para conectarme con ustedes. En las enfermedades laborales hay unas características importantes. Una de ellas es que la fecha es indeterminada. Yo no puedo saber en qué momento se empezó a configurar exactamente la enfermedad laboral, pero lo que sí puedo saber es en qué momento empiezo a hacer consulta médica para saber que me está doliendo como mucho el hombro, que es que el dolor de mi mano está terrible, no puedo con el dolor de mi espalda. Entonces, esas consultas médicas van a quedar obviamente consignados en una evidencia probatoria que es clave, que es la historia clínica. Entonces, la fecha es indeterminada, pero sí se puede empezar a saber desde qué momento empieza la persona a hacer la consulta. Es detectable cuando la sintomatología es evidente y después de una larga evolución. Entonces, aquí está el proceso crónico. Les decía hace un momento, y ojo con la pregunta que ahorita en el sondeo les voy a volver a formular, larga evolución es igual a proceso crónico. Corta evolución, o sea, momento cierto y real, suceso repentino es proceso agudo. Aquí es un proceso crónico. Entonces aquí se los estoy especificando porque se empieza a configurar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. La rotación periódica sí ayuda a prevenirla. Miren que
Cuando las empresas son juiciosas, cuando tienen programas de vigilancia epidemiológica y esos programas de vigilancia epidemiológica están muy bien orientados a partir de los diagnósticos de salud, de los exámenes ocupacionales, nos va a ayudar a identificar de manera temprana de pronto si hay algún caso especial en salud. Entonces, esa rotación periódica de actividades, de cargos, de tareas, va a ayudar a que la persona dinamice su tarea y que no esté siempre en lo mismo. La rotación sí nos va a servir, amigos. Realmente los procesos de rotación de tareas nos van a ayudar para que las personas no estén siempre en lo mismo. Y esto nos ayuda a prevenir la enfermedad laboral. Por eso, cuando les hablo de prevención, les puedo decir que totalmente cierto, la enfermedad laboral sí es prevenible, así como son los accidentes de trabajo. Aquí no es que me tocaba, es que si tenía yo que vivir esto, no, sí es prevenible. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, de manera consciente, un sistema que sea incluyente de todas las tareas, de todos los procesos, de todas las actividades, nos van a ayudar a prevenirlo. Voy a contarles, porque esas son preguntas también que me hacen todo el tiempo. Intenté también dejar, y yo lo llamé tal vez como un ABC de las cosas que más me preguntan, desde la parte normativa y desde la parte legal. ¿Cómo se inicia un proceso de calificación de origen de una presunta enfermedad laboral? Entonces, miren, siempre se inicia con el médico tratante de la EPS, o sea, es que es la EPS quien en primera instancia determina el diagnóstico inicial y procede también a determinar si la enfermedad puede ser, es presuntamente de origen común o de origen laboral. Si el médico tratante determina que el caso puede ser de origen laboral, lo que hace es pedir y solicitar una serie de documentos a la empresa del trabajador, de la trabajadora, para poder determinar la causalidad, la relación causal. Uno de estos documentos que piden mucho, tal vez ustedes lo hayan vivido en sus empresas, por ejemplo, es un análisis de puesto de trabajo. Ese análisis de puesto de trabajo va a determinar el tiempo de exposición de la persona, cómo era el modo de realizar la tarea. Recuerdan que hace un ratico yo les hablaba de unas características claves de modo, tiempo y lugar. Eso es lo que va a determinar ese análisis de puesto de trabajo. ¿Quién lo debe realizar? Miren, yo, por ejemplo, no podría hacer un análisis de puesto de trabajo porque yo no tengo esa competencia de salud específica para hacerlo. Generalmente se busca a una persona profesional en el tema que sepa cómo medir como los tiempos, los espacios, medir cómo era la tarea, la repetitividad de la misma. Por eso es un tema de competencia de un profesional que sepa hacer esos análisis de puesto de trabajo. Aquí sí, como dicen, zapatero a tus zapatos, porque aquí también va a haber una prueba muy importante que es ese análisis de puesto de trabajo. Copia del formato único de reporte de enfermedad laboral, el FUREL. Entonces, nos van a pedir el registro, el reporte. Este reporte, este formato de reporte de enfermedad laboral es un documento probatorio, así como lo es el de accidente de trabajo. Este es bien importante porque de ahí también se va a informar a la autoridad que se llama ARL de lo que puede estar sucediendo. El análisis de puesto de trabajo, esto es fundamental, se lo van a solicitar al empleador. La copia de los certificados de los exámenes médicos ocupacionales realizados, ingreso, periódicos, las pruebas complementarias que haya realizado la empresa para el cargo de la persona, para las actividades. Por eso, amigos, a estas alturas de la vida, nosotros no podríamos pensar que en la empresa no se desarrollen exámenes ocupacionales. No, cuando yo visito empresas veo que las empresas son muy juiciosas en este tema, pero no falta la empresa que no lo realice. Entonces, ojo, porque estos son documentos legales probatorios. Y van a pedir la copia de la historia clínica ocupacional, ojo, al trabajador. No es la empresa la que debe entregar la historia clínica, porque es que como es un documento privado, es mi documento, la historia clínica es mía, yo no puedo como empresa estar divulgando la historia clínica y pidiéndole la historia clínica y leérmela toda. No, eso es un tema privado que se le va a solicitar es al trabajador, para que el trabajador la aporte en ese expediente que se está abriendo para hacer el análisis y el debido
proceso como es el de determinar si es una presunta enfermedad laboral o de pronto su origen es común. Esta es la ruta. Aquí se los trato de dejar como de manera más sencilla, gráfico. Todo el proceso inicia desde la EPS con el médico que atiende, el médico tratante. Si el médico tratante determina que puede haber alguna condición que lo vincule con el tema laboral, pasa por la medicina laboral de la EPS, o sea, la primera instancia es la EPS, y culmina entonces con el tercer paso que es la ARL. Y el documento probatorio, el documento legal, el documento que apertura garantías, derechos, es el FUREL, formato único de reporte de enfermedad laboral. Las prestaciones, también es otra pregunta que me hacen y ya con esto empiezo a cerrar para darles los tips preventivos, pero es que no los podría dejar como sin esta parte fundamental porque estas son preguntas que van saliendo todo el tiempo. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas que tiene derecho la persona a la que se le ha determinado una enfermedad laboral? Tiene derecho a cobertura asistencial y a prestaciones económicas. Todo esto está determinado desde el mismo decreto 1295 del 94 y desde la misma ley 100 del 93. Entonces, cobertura asistencial que nos determina los derechos que se tienen, la red de servicio de la ARL. Entonces, hay una red médica de servicios para que le den la atención médica necesaria. Esa atención médica que va a recibir la persona puede ser quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, odontológica y hospitalaria. El suministro de medicamentos, los servicios de diagnóstico y tratamiento, prótesis, órtesis, rehabilitación física y laboral y los gastos de traslado cuando estos sean requeridos. Y en las prestaciones económicas, que es toda la parte de dinero, el pago del subsidio de incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente, pensión de invalidez si el daño genera una pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes si desafortunadamente y tristemente esa enfermedad laboral causó la muerte de la persona y el auxilio funerario. Esto está determinado, como les decía, desde el decreto 1295 del 94. Amigos de mi corazón, pregunta clave, pregunta que me hacen mucho y se las traigo acá para írselas aclarando. ¿Qué pasa si como consecuencia de una enfermedad laboral se generan más de 180 días de incapacidad? Entonces la respuesta es la siguiente. Cumplidos esos 180 días de incapacidad, si el trabajador recupera su estado de salud y su capacidad laboral, que Dios quiera que así sea, y si su pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, el empleador está obligado a ubicar al trabajador, bien sea al cargo que desempeñaba o a un cargo o reubicarlo en un cargo también que esté en unas condiciones adecuadas al mismo nivel, con la misma remuneración, no se le puede disminuir esa misma remuneración laboral para la cual esta persona esté capacitada. Para ello hay un proceso también cuando es enfermedad laboral, donde interviene la ARL con su proceso de rehabilitación, de reubicación, donde dan recomendaciones que el empleador está en la obligación de asumir, de acoger y por supuesto el mismo trabajador debe también asumir las recomendaciones que el médico y la ARL le están dando. Para los casos en que no exista, por ejemplo, un concepto favorable de recuperación del estado de salud de la persona y la calificación de la pérdida de capacidad laboral esté por encima del 50%, procederá el trámite para pensión de invalidez. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa cuando se generan más de 180 días de incapacidad. Y ahora sí, con esta empiezo ya a cerrar y ojo porque ya vamos para la evaluación de sondeo final porque el tiempo nos ha pasado volando. ¿A qué están obligados los empleadores? Entonces, lo primero, lo más importante, a proporcionar y mantener ambientes de trabajo sanos, seguros y adecuados. Estos ambientes sanos, seguros y adecuados implican que nos provean los mecanismos de control necesarios. Por ejemplo, si son elementos de protección personal, que sean los más adecuados, los más idóneos, los que le generen a la persona, además de una seguridad, también una comodidad. Adoptar las medidas efectivas para que esa persona esté en las mejores condiciones. Siempre, siempre les he repetido que en el sistema de seguridad y salud vamos a buscar la protección de lo más importante que todos tenemos, la vida. Conexo a la vida, la salud y la integridad. Entonces, todos esos controles necesarios para prevenir
tanto accidentes de trabajo como enfermedades laborales. Entonces, jerarquía de controles, si se puede eliminar el riesgo, buscamos la eliminación, si no la sustitución. Vamos también con controles administrativos, exámenes médicos, capacitaciones, buscando siempre lo mejor para la persona. Buscando siempre, les decía y siempre les repito, demostrar que hemos sido diligentes y oportunos en la implementación de controles y también en la protección de las vidas y de la salud de las personas. Nosotros, amigos trabajadores, estamos en la obligación, primero, procurar el cuidado integral de nuestra salud. Esto es lo más importante. Yo no necesito un policía al lado que me esté recordando, oye, porfa, ponte los elementos de protección, es que es para ti, por ti. No necesito que me estén rogando, porfa, ve al examen médico ocupacional. No, eso hace parte de mi responsabilidad. Porfa, no se te olvide parar un momentito y hacer las pausas activas, ¿no? Es que yo debo asumirlo porque es mi vida. Si yo no protejo mi vida, amigos, ¿quién más lo va a hacer por mí? Si yo no cuido mi salud, ¿quién más lo va a hacer por mí? Vamos a reportar tanto accidentes de trabajo como incidentes y esa sintomatología que se presente, de pronto esas situaciones que yo esté presentando, que sean anómalas, ¿sí? Por eso es tan importante, muchachos, niños, amigos, cuando en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo estamos revisando los indicadores de ausentismo. Ese ausentismo por enfermedad nos van dando alertas para determinar de pronto casos especiales en salud. Entonces, miren cómo es importante ir relacionando la información del sistema, ir haciendo análisis e ir revisando si alguna situación de estas puede estar generando un daño presunto, crónico o a futuro a una persona. Y aquí se los digo, realizar las pausas activas rutinarias. De pronto nos da perecita a veces parar, hacer la pausa activa, pero darle el descanso a las manos, darle el descansito al cuello, a los hombros, a los ojos, nuestro cuerpo mismo lo va a agradecer. Seamos juiciosos, cumplamos los protocolos, los procedimientos, los estándares que la empresa ha dispuesto. Seguro que no ha sido por molestarnos la vida. Buscamos siempre el cuidado, la protección de todos. Amigos de mi corazón, les estoy dejando bibliografía y los links, los enlaces para que puedan bajar la información, consultar información que sea actualizada. Cuando vayan a consultar información que sea normativo, decretos, háganlo en páginas que sean confiables y revísenlo desde fuentes que nos vayan mostrando las vigencias de la misma norma o las mismas modificaciones y las actualizaciones que se dan. Entonces aquí les dejo información para que puedan ir documentándose y siendo curiosos y leyendo más. Cualquier pregunta que me quieran ir haciendo, ya saben que aquí en la cajita de preguntas me la pueden dejar. Wilmercito, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí de tiempo? Todo muy, muy bien. Tenemos una gran participación en nuestro evento del día de hoy y tenemos ese chat a reventar. Ay, me encanta. Voy a ir haciéndoles las preguntas de sondeo y en la medida que me van respondiendo, yo aprovecho para ir leyendo y enseguida voy a dejar un ratico para contestar preguntas. Yo sé que esto genera inquietudes, genera curiosidad, eso yo sabía, pero bueno, por eso les traje preguntas y respuestas que son claves. Vámonos a las preguntas últimas de sondeo final. Entonces, amigos, esperamos la participación de ustedes. La idea es que yo les voy a formular las preguntas y ustedes, muy juiciosos, me responden y vamos mirando si hay que aclarar algo complementario. Wilmercito, ya estamos entonces listos en nuestro sondeo, ¿cierto? Sí, sí, señora, ya. Listo. Primera pregunta. Una enfermedad laboral, su sigla es EL, es un proceso que se configura de manera crónica. Esto es A, falso, o B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta de este sondeo final. Los resultados fueron los siguientes. A, falso, un 20% de respuesta. B, verdadero, un 80%. Doctora Hilda, ¿qué tal nuestra primera pregunta? ¿Cómo nos fue? Muy bien, Wilmercito, subimos bastante. Sí, niños, muy bien. La respuesta correcta es B, verdadero. Recuerden que es un proceso que se da a lo largo del tiempo, por lo tanto es crónico. Muy bien, los que contestaron verdadero. Segunda pregunta, el decreto 676 de 2020 deroga al decreto 1477 de 2014. Esto es verdadero, B, falso.
Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 32% de respuesta. B falso, un 68%, doctora. Me encanta que sí estuvieron atentos, Wilmercito. La respuesta correcta es falso. Recuerden que no deroga el decreto 1477, este sigue vigente. Lo que pasó es que lo modificó y actualizó, incluyó como enfermedad laboral, presunta enfermedad laboral, el COVID-19. Bueno, nos vamos para la tercera y última. Una forma de prevenir la enfermedad laboral es realizando pausas activas rutinarias. Esto es A falso, B verdadero. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A falso, un 2% de respuesta. B verdadero, un 98%, doctora Hilda. ¿Qué tal nuestra última No, pregunta? los amé. Obviamente, sí, nos ayuda a prevenir enfermedad laboral haciendo pausas activas juiciosamente. Entre muchos mecanismos de prevención, eso es uno que nos aporta. Entonces, muy bien, los que contestaron verdadero. No, Wilmercito, ¿sí ves por qué me encanta estos participantes que son tan juiciosos? Bueno, voy a contestar un par de preguntas. Wilmercito, ¿cuánto tiempo me queda para responderles? Tenemos 5 minutos, doctora. Dale, entonces voy a aprovechar y en este ratico voy a enviarles saluditos porque todos los que nos han enviado aquí saludos. Hola, Daniel Ortiz, buenos días. Buenos días, Daniel, siempre estás acá y estás muy activo. María Carolina Quijano, por aquí me dicen que se conectan. Ay, gracias, Edgar Daniel, dices que estoy muy elegante hoy. Muchas gracias. Desde Neiva nos saluda del Centro Comercial Unicentro, Ángela Patricia, buenos días. Desde Cesar, Alfonso Sarabia, muchas gracias por estar. Nos acompañan desde Vegachí, Antioquia, Wilmercito, nos saludan desde Tuluá, desde Medellín, desde Casanare, desde Agua Azul Casanare, una linda región. Nos saludan desde Cincelejo. No, tenemos personas de todas partes del país. Bueno, preguntas que me dicen por acá. A ver, por aquí. ¿Por qué la profesión de conducción se encuentra como doméstica teniendo en cuenta que está tipificada como una actividad de alto riesgo? Gracias. Daniel Ortiz, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de servicio doméstico, también hay conductores, digamos, con familias asignados a casas de familia. Entonces, esto también está tipificado como una labor del servicio doméstico. Pero también, obviamente, el tema de alto riesgo de la labor de conducción puede estar también inmerso dentro de la tipificación del servicio doméstico. Entonces, la labor de conducción también puede hacer parte de esta. ¿Qué más les cuento acá? ¿Qué se debe hacer cuando un trabajador luego de una cirugía por enfermedad laboral nuevamente presenta otros síntomas por la misma enfermedad? Laura Castaño. Laura, mira, aquí la idea siempre es cuando se hace el reporte de la presunta enfermedad laboral, la empresa ha sido juiciosa en la notificación a la ARL, ya quien determina el origen, si es origen laboral, lo atiende la ARL, si es origen común, lo atiende la EPS, pero siempre, independientemente del origen, la persona va a tener derecho a que se le atienda hasta que su caso, por de alguna manera, mejore, hasta que su situación quede, desde que la persona quede en las mejores condiciones posibles. Entonces, si hay que reconsultar, ustedes lo pueden hacer. Voy a contarles por acá rápidamente. Adela Garzón nos está saludando, que qué gran espacio de formación. Si somos una empresa que solo somos 2 trabajadores, no se puede hacer rotación. Tienes toda la razón, Mónica Cortés, pero mira que sí lo importante allí será todo el proceso preventivo, todo ese sistema de gestión que ustedes deben desarrollar. Una pregunta que me hacen todo el tiempo es, pero el sistema de gestión, si somos 3 personas, ¿aplica? Claro, aplica desde un trabajador en adelante. Entonces, por ejemplo, un proceso de pausas activas, todo el proceso de exámenes médicos ocupacionales, entre otros. Y bueno, la última pregunta y el último saludito. Vamos a ver por acá. ¿Con qué periodicidad se deben hacer los exámenes ocupacionales, María Duarte? María, mira, en la ley no nos dice una periodicidad específica, pero sí nos dice, deben realizar exámenes periódicos, exámenes de ingreso, o sea, ingreso, periódicos ocupacionales. Entonces, tú debes determinar en tu proceso de exámenes médicos cuál va a ser esta frecuencia. Y los exámenes, por ejemplo, posincapacidad
y remisionar a los exámenes de retiro. Entonces, los exámenes periódicos, si bien es cierto, no se determinan como tiene que ser cada año, juiciosamente, anualmente, ustedes determinan la frecuencia. Lo que sí es cierto de los exámenes periódicos es que si hay casos especiales en salud que ustedes deben vigilar, esto debe ser rutinario, pero se hacen los de ingreso al ingreso, periódicos, se remisionan los de retiro y los de posincapacidad. Wilmercito, ya creo que no nos queda más tiempo. Ese chat está a reventar, pero no me queda sino agradecerles por haber estado aquí tan atentos, tan participativos. Y claro que sí, Carlos Andrés, estas diapositivas quedan cargadas en Posipedia. Ya Wilmer les va a contar dónde lo encuentran. Un abrazo para todos. Mil y mil gracias por su participación. Nos vemos pronto. Adiós, adiós. Doctora, muchísimas gracias por tu valiosa intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico de tu comunidad. Te deseamos también un excelente día. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos a esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta,
celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.